El campus bullía con la energía de un nuevo semestre. Los estudiantes salían en tropel de las aulas, agarrando firmemente sus tazas de café mientras recorrían los pasillos abarrotados. Ana Cardoso se abría paso entre la multitud, apretando su desgastada cartera contra el pecho y mirando la hora en su teléfono. Volvía a llegar tarde, una costumbre que se prometió romper este año. El ala de la Facultad de Literatura estaba más tranquila. El parloteo de los estudiantes había sido reemplazado por el zumbido de las luces fluorescentes y el leve eco de pasos sobre el suelo pulido, al doblar una esquina. Ana aceleró el paso. Demasiado rápido, chocó con alguien, tirando su bolso y una pila de libros al suelo. Dios mío, lo siento mucho, balbuceó Ana, y se arrodilló de inmediato para recoger los papeles y las novelas esparcidas. No pasa nada, dijo una voz tranquila y mesurada. Ana se quedó paralizada un instante, reconociendo el tono incluso antes de levantar la vista. Cuando por fin lo hizo, el corazón le dio un vuelco y se le aceleró de golpe. Frente a ella, ajustándose las gafas, estaba nada menos que la doctora Alice Martins. La infame doctora Martins era conocida en todo el campus por su agudo intelecto y su actitud sensata. No era la clase de profesora con la que uno quisiera toparse bajo ninguna circunstancia, y mucho menos en esta situación. Señorita Elise, la miró, y luego el nombre garabateado en unas notas que Ana había dejado caer. Cardoso, sí, soy yo, dijo Ana rápidamente, guardando sus papeles en el bolso. Estoy en tu seminario de interpretaciones modernas del clásico. Disculpa la entrada tan dramática, y Liz se agachó para recoger una gruesa antología y se la devolvió a Ana. Si traes este caos a clase, tendré que ajustar mis expectativas, dijo, con un ligero toque de diversión en su voz. Ana soltó una risa nerviosa, tomando el libro de la mano extendida de Elise. Sus dedos se rozaron brevemente, y Ana sintió una extraña punzada de conciencia. Se levantó rápidamente, colgándose el bolso al hombro. Prometo que seré menos desastrosa de ahora en adelante. Y Liz también se levantó, ajustándose la chaqueta con soltura. Ojalá que sí, señorita Cardoso. Mi seminario no es para cardíacos. Dicho esto, se alejó a grandes zancadas, con los tacones resonando contra el suelo, dejando a Ana allí de pie, con los pensamientos en un torbellino. La sala de seminarios ya estaba llena cuando Ana llegó al día siguiente, pero esta vez llegó lo suficientemente temprano como para conseguir un asiento cerca de la parte delantera. Preparó su cuaderno y bolígrafo, decidida a causar una mejor impresión. Cuando entró el doctor Martins, la sala quedó en silencio. Se movía con una seguridad natural. Su blazer a medida y su mirada penetrante inspiraban respeto. Bienvenidos a Interpretaciones Modernas de los Clásicos, comenzó con voz firme y pausada. Este no es un curso para estudiantes pasivos. Si esperan que les dé las respuestas con cuchara, se equivocan de sala. Ana sonrió con suficiencia. Y Liz no era de las que edulcoraban nada, una cualidad que Ana admiraba, aunque la intimidaba. La clase comenzó con un análisis de asterisco orgullo y prejuicio asterisco, donde Elise diseccionó el texto con una precisión que dejó a la sala pendiente de cada palabra. Ana se sintió cautivada por la perspicacia de la profesora. Las interpretaciones de Elise no solo eran inteligentes, sino audaces, desafiando las convenciones y provocando preguntas que Ana no había pensado en plantear. A medida que la conversación se profundizaba, Elise planteó una pregunta. ¿Es el rechazo de Elizabeth Bennet al señor Collins un acto de rebeldía o simplemente una demostración de su autoestima? Ana levantó la mano. Elise arqueó una ceja, pero asintió para que hablara. Son ambas cosas, dijo Ana con voz firme. Elizabeth se niega porque sabe lo que vale, pero al hacerlo, desafía las normas sociales que esperaban que se conformara. Elise ladeó la cabeza, intrigada. ¿Y cuáles son las consecuencias? ¿Crees que su desafío valió la pena? Por supuesto, respondió Ana sin dudarlo. La alternativa habría sido comprometer su integridad.
Elizabeth demuestra que el precio de la conformidad suele ser mayor que el de la rebelión. La sala quedó en silencio. Todas las miradas se dirigían entre Anna y Liz. Los labios de la profesora se curvaron en una leve sonrisa. Un argumento convincente. Esperemos que su trabajo escrito refleje la misma claridad. Anna asintió, con el corazón latiendo con fuerza. Había captado la atención de Liz, y la aprobación de la profesora, aunque sutil, se sintió como una victoria. Al terminar la clase, Liz recogió sus materiales con su habitual eficiencia, pero miró a Anna antes de irse. Fue breve, pero Anna se preguntó si había imaginado el destello de interés en sus ojos. Más tarde esa noche, Anna repasó el momento en su mente. Había admirado a profesores antes, pero algo en Liz le resultaba diferente, más personal. Había una chispa allí, tenue pero innegable. Anna no pudo evitar preguntarse a dónde la llevaría. No pudo evitar su primer encuentro con la doctora Liz Martins. Fue como si la mujer se hubiera forjado un hueco en sus pensamientos. Su mirada penetrante y su serenidad dejaron una huella imborrable. Decidida a causar una mejor impresión esta vez, Anna llegó temprano al seminario del Dr. Martin la semana siguiente, consiguiendo un asiento cerca del frente. Al comenzar la clase, la presencia de Liz la impresionó una vez más. La profesora dominaba la sala con una serena seguridad. Sus palabras eran precisas y cargadas de significado. No solo enseñaba, sino que actuaba, tejiendo conexiones entre textos e ideas que dejaban a los estudiantes enganchados a cada palabra. La conferencia de ese día se centró en orgullo y prejuicio y las complejidades de la rebeldía de Elizabeth Bennet ante las expectativas sociales. Liz planteó una pregunta. ¿Es el rechazo de Elizabeth a la propuesta de matrimonio del señor Collins un acto de rebeldía, o simplemente se trata de una mujer que se aferra a su autoestima? Anna levantó la mano sin darse cuenta. Liz arqueó una ceja, indicándole que hablara. Es ambas cosas, dijo Anna. Elizabeth se rebela contra las normas sociales, pero también defiende con fervor su autonomía. Su negativa a ceder la hace excepcional. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Liz. Interesante perspectiva. ¿Crees que la autonomía tiene un precio? Por supuesto, respondió Anna con seguridad. Pero no suele ser mayor el precio de la conformidad. Elizabeth sacrifica la comodidad por la integridad, y eso es lo que la hace extraordinaria. La sala estaba en silencio. Los demás estudiantes parecían contentos de dejar que Anna y Liz llevaran la conversación. Liz se apoyó ligeramente en su escritorio, con la mirada fija. Un argumento convincente. A ver si puedes defenderlo en tu trabajo final. Anna sonrió, con el corazón acelerado. Lo espero con ansias. A partir de ese momento, algo cambió entre ellas. En cada clase, Liz parecía encontrar a Anna con más frecuencia, y sus conversaciones se volvieron más dinámicas. Liz desafiaba a Anna en todo momento, y Anna la recibía con la misma intensidad, disfrutando de la oportunidad de discutir con alguien tan brillante. No tardó mucho en que Anna empezara a quedarse después de clase, al principio para aclarar tareas, pero pronto se desvió hacia conversaciones más profundas. Debatieron temas literarios, analizaron las motivaciones de personajes complejos y, en ocasiones, se adentraron en territorios más personales. Las filosofías de los autores y cómo la literatura había moldeado sus mundos. Una tarde, mientras se quedaban en el aula vacía, Liz miró a Anna con algo que rozaba la diversión. Eres implacable, dijo con tono ligero, pero mirada seria. La mayoría de los estudiantes no discuten conmigo con tanta valentía. Anna sonrió, inclinándose ligeramente hacia adelante. Quizás solo te tienen miedo, y Liz rió entre dientes, un sonido inusual que pilló a Anna desprevenida. ¿Y tú no?, preguntó. No, dijo Anna en voz baja. Te admiro. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, más pesadas de lo que Anna pretendía. La sonrisa de Liz se desvaneció, reemplazada por una
expresión indescifrable. Por un instante, sintió como si el mundo se hubiera encogido a solo ellas dos. El aula, de repente, demasiado pequeña para contener la tensión que había empezado a crecer. La admiración es un buen comienzo, respondió Elise finalmente. Su voz era mesurada, pero había una advertencia en su tono: ten cuidado. Ana se quedó sin aliento. Solo, empezó, sin saber cómo expresar sus sentimientos con palabras. Me das ganas de pensar más, de ser mejor. Los labios de Elise se curvaron en una leve sonrisa, pero había tristeza en sus ojos. Ten cuidado, Ana. La admiración puede ser peligrosa. Ana se acercó un paso más, con voz firme a pesar de su corazón acelerado. ¿Y si no es solo admiración? La expresión de Elise cambió. La máscara que llevaba se agrietó lo suficiente para que Ana vislumbrara la incertidumbre que se escondía tras ella. Esto, negó con la cabeza, no puede pasar, punto. ¿Por qué no?, preguntó Ana en voz baja. Ambas somos adultas. Creo que ambas sabemos que esto no es solo producto de mi imaginación. Elise suspiró, agarrando el borde del escritorio con las manos. No se trata de lo que yo siento, admitió en voz baja. Se trata de lo que está bien. Ana dudó, luego se acercó, acortando la distancia entre ellas. A veces, hacer lo que se siente bien es más importante que hacer lo que se espera. La determinación de Elise flaqueó. Por un instante, simplemente se miraron. La tormenta exterior resonaba con la agitación interior. Entonces, como atraída por una fuerza invisible, Ana se inclinó. Sus labios rozaron los de Elise. El beso fue tentativo al principio. Ambas pusieron a prueba los frágiles límites que estaban cruzando. Pero cuando la mano de Elise se acercó a la mejilla de Ana, el beso se profundizó. Meses de tensión y sentimientos no expresados se desbordaron en ese único y electrizante instante. Cuando finalmente se separaron, la respiración de Elise era irregular, con la mano aún sobre el rostro de Ana. Esto lo cambia todo, murmuró. Ana sonrió, con la mirada fija en Elise. Quizás sea hora de que las cosas cambien. Elise no respondió de inmediato, pero la mirada en sus ojos lo decía todo. Era una mezcla de miedo, esperanza y algo que se parecía mucho a la rendición. Los muros que había construido a su alrededor se estaban derrumbando. Por una vez, no parecía dispuesta a reconstruirlos. Los días posteriores al beso fueron un torbellino de emociones. Ana no podía dejar de revivir el momento, la calidez de los labios de Elise, la forma en que su mano se había posado en su mejilla y la mirada suave y vulnerable en sus ojos después. Por primera vez, Ana sintió algo más profundo que admiración por Elise. No era solo respeto o intriga, era amor. Pero la realidad no tardó en intervenir. Elise había dejado claro que su conexión complicaba las cosas. Ana no podía negar los riesgos. Ella seguía siendo estudiante y Elise era su profesora. Si alguien lo descubría, las consecuencias podrían ser desastrosas, no solo para sus reputaciones, sino también para sus carreras. A pesar de esto, Ana no podía arrepentirse de lo sucedido. Ese beso había sido la confirmación de algo que había sentido desde el principio, un vínculo tácito que se había fortalecido con el tiempo. Elise, por su parte, se encontraba lidiando con sentimientos que no se había permitido reconocer en años. Una noche, sentada sola en su oficina, con las gafas en la punta de la nariz, miraba fijamente sus apuntes para su próxima clase. Su mente no estaba en el trabajo, sino en Ana. Había pasado años cultivándose una reputación de profesionalidad y desapego, manteniendo su vida personal completamente separada de su carrera. Pero Ana había cambiado eso, su energía, su pasión, su disposición a desafiar a Elise. Había roto los muros que Elise había construido con tanto cuidado a su alrededor. Luego llegó el beso. Elise se tocó los labios distraídamente, con el recuerdo aún fresco. Se sintió como rendirse, como adentrarse en una incógnita peligrosa pero emocionante.
Se había dicho a sí misma que no podía volver a ocurrir, pero no estaba segura de creerlo. La tensión entre ellas era palpable en los días siguientes. En clase, Elise mantuvo su compostura habitual, aunque Anna sintió que su mirada se detenía un instante más que antes. Sus conversaciones durante las horas de oficina se volvieron más cautelosas. El peso tácito de lo sucedido flotaba en el aire. Una tarde, Anna decidió que ya no soportaba la ambigüedad. Llamó a la puerta de la oficina de Elise con el corazón latiendo con fuerza. Cuando Elise abrió, su expresión era indescifrable. Anna, dijo, haciéndose a un lado para dejarla entrar. ¿Está todo bien? Anna cerró la puerta tras ella, apoyándose en ella. No, admitió. No puedo fingir que no pasó nada, y Liz suspiró, pasándose una mano por su cabello bien peinado. Lo sé. ¿Pero qué quieres que te diga? Que fue un error, dijo Anna con la voz ligeramente temblorosa. Porque no lo creo. Pero tampoco sé cómo podemos resolverlo, la interrumpió Anna con voz firme, aún había dudas en sus rasgos. Eres valiente, Anna. Más valiente que yo. Anna se acercó, bajando la voz hasta convertirse en un susurro. Entonces déjame ser lo suficientemente valiente por las dos. Por un momento, Elise no dijo nada, buscando la mirada de Anna. Luego, con un profundo suspiro, señaló la silla frente a su escritorio. Siéntate, Anna. Con el pulso acelerado, Anna obedeció. Elise también se sentó, cruzando las manos. Si hacemos esto, empezó Elise con voz mesurada, tenemos que tener mucho cuidado. Nadie lo sabrá hasta que termine el semestre. Anna asintió con entusiasmo. Lo entiendo. Y si alguien se entera, continuó Elise con la mirada firme, podría significar el fin de mi carrera. Jamás haría nada que te hiciera daño, Anna, dijo Anna con seriedad. Lo prometo, y Liz se recostó en su silla, con la expresión suavizada. Entonces supongo que estamos juntos en esto. Las palabras eran sencillas, pero cargaban con un peso que a Anna le llenó el corazón de alegría. Por primera vez, sintió que se encaminaban hacia algo real, algo por lo que valía la pena luchar. Desde ese día, su vínculo se fortaleció. Aunque mantuvieron su conexión oculta al mundo, intercambiaron caricias fugaces y sonrisas cómplices, aprovechando cada momento posible. No fue fácil, pero por ahora fue suficiente. El semestre transcurrió a toda velocidad, entre plazos, ensayos y momentos robados entre Anna y Liz. Habían caído en un ritmo de discreta discreción, miradas cómplices intercambiadas durante las clases, susurros en pasillos vacíos y discusiones nocturnas en la oficina de Elisa. Cada momento era precioso, pero Anna no podía evitar contar los días hasta la graduación, cuando las limitaciones de sus roles ya no las agobiarían, y Liz también sentía el peso del tiempo. Siempre había sido cautelosa, meticulosa al mantener los límites, pero con Anna, esos límites se habían desdibujado. La idea de que Anna se marchara después de la graduación la llenaba de un dolor agridulce. Sería el fin de sus reuniones secretas, pero también el comienzo de algo nuevo, algo sin la sombra constante de dudas y consecuencias. La noche del último seminario de Anna, la clase concluyó con un aplauso para las reflexivas y estimulantes conferencias de Elisa. Anna permaneció en su asiento mientras los demás estudiantes salían, con el corazón latiendo con fuerza de anticipación. Cuando el aula finalmente estuvo vacía, se acercó al escritorio de Elisa. Dr. Martin, comenzó Anna con voz firme pero suave, ¿puedo hablar con usted un momento? Y Liz levantó la vista con expresión indescifrable. Por supuesto. Cierra la puerta, por favor. Anna obedeció y se giró para encarar a su profesor. Quería agradecerle por todo. Su clase ha sido la experiencia más desafiante y gratificante que he tenido aquí, y Liz se permitió una pequeña sonrisa. Has sido un estudiante excepcional, Anna. Ha sido un privilegio enseñarte. Hubo una pausa,
cargada de palabras no dichas. Finalmente, Ana respiró hondo y dijo, no quiero que esto sea el final. La sonrisa de Elise se desvaneció, reemplazada por una más vulnerable. No tiene por qué ser así, dijo, poniéndose de pie y rodeando el escritorio para acercarse a Ana. Pero necesitamos asegurarnos de que esto es lo que ambas queremos. Ana asintió, con el corazón acelerado. Nunca he estado más segura de nada. Elise extendió la mano y rozó la de Ana. El roce fue suave, pero transmitió todas las emociones que habían reprimido durante tanto tiempo. Entonces no perdamos más tiempo. El día de la graduación amaneció radiante y cálido, y el campus bullía de celebración. Ana se sentó entre sus compañeros, buscando a Elise con la mirada. Cuando sus miradas se cruzaron al otro lado del patio, Ana sintió una oleada de emoción y alivio. Las barreras que la separaban por fin habían desaparecido, después de la ceremonia. Ana esperó cerca del ala de profesores, con el corazón palpitando al ver a Elise acercarse. Ya no era su profesora, ya no estaba sujeta a reglas ni expectativas. Elise sonrió, y Ana sintió que se le cortaba la respiración. «Felicitaciones, graduado», dijo Elise con voz cálida y llena de orgullo. «Gracias a ti», respondió Ana acercándose. Elise miró a su alrededor, asegurándose de que estuvieran solas, y luego se inclinó para besar suavemente y con fervor a Ana. Era su primer beso sin miedo, sin el peso del secreto, y se sentía como una promesa de todo lo que estaba por venir. Esa noche, se encontraron en un tranquilo café fuera del campus. El ambiente era relajado, casi juguetón, mientras hablaban sobre el futuro. Elise reveló que se había tomado un año sabático para dedicarse a la investigación, y Ana compartió sus planes de cursar un posgrado en otoño. «Vamos a hacer que esto funcione», dijo Ana con confianza, extendiendo la mano sobre la mesa para tomarla de Elise. Elise sonrió, apretando los dedos alrededor de los de Ana. «Creo que sí». Su conexión, antes frágil e incierta, se había convertido en algo sólido e inquebrantable. Juntos, planeaban para los meses venideros, con el corazón más ligero ahora que su relación ya no tenía que ocultarse. Meses después, Ana y Elise estaban de la mano en un parque soleado, observando cómo las hojas se doraban con la llegada del otoño. La vida no estaba exenta de desafíos, pero los afrontaron juntas. Su amor era un ancla firme en un mundo en constante cambio. «Nunca imaginé esto», dijo Elise suavemente, mirando a Ana con una mezcla de asombro y gratitud. «No hasta que tú», respondió Ana, sonriendo y acercándose a ella. «Creo que ambas dimos un salto de fe, y valió la pena». Mientras compartían un beso tranquilo, el mundo a su alrededor pareció desvanecerse, dejando solo la calidez de su conexión. Un amor que había desafiado las expectativas y florecido contra todo pronóstico. El semestre transcurrió a toda velocidad, entre plazos, ensayos y momentos robados entre Ana y Elise. Habían caído en un ritmo de discreta discreción. Miradas cómplices intercambiadas durante las clases, susurros en pasillos vacíos y discusiones nocturnas en la oficina de Elisa. Cada momento era precioso, pero Ana no podía evitar contar los días hasta la graduación, cuando las limitaciones de sus roles ya no las agobiarían. Elise también sentía el peso del tiempo. Siempre había sido cautelosa, meticulosa al mantener los límites, pero con Ana, esos límites se habían desdibujado. La idea de que Ana se marchara después de la graduación la llenaba de un dolor agridulce. Sería el fin de sus reuniones secretas, pero también el comienzo de algo nuevo, algo sin la sombra constante de dudas y consecuencias. La noche del último seminario de Ana, la clase concluyó con un aplauso para las reflexivas y estimulantes conferencias de Elisa. Ana permaneció en su asiento mientras los demás estudiantes salían, con el corazón latiendo con fuerza de anticipación. Cuando el aula finalmente estuvo vacía, se acercó al escritorio de Elisa. «Dr. Martin», comenzó Ana con voz firme pero suave, «¿puedo hablar con usted un momento?». Elise levantó la vista con expresión indescifrable. «Por supuesto». «Cierra la puerta, por favor». Ana obedeció y se giró para encarar a su profesor.
Quería agradecerle por todo. Su clase ha sido la experiencia más desafiante y gratificante que he tenido aquí, y Liz se permitió una pequeña sonrisa. Has sido una estudiante excepcional, Anna. Ha sido un privilegio enseñarte. Hubo una pausa, cargada de palabras no dichas. Finalmente, Anna respiró hondo y dijo, no quiero que esto sea el final. La sonrisa de Elise se desvaneció, reemplazada por una más vulnerable. No tiene por qué ser así, dijo, poniéndose de pie y rodeando el escritorio para acercarse a Anna. Pero necesitamos asegurarnos de que esto es lo que ambas queremos. Anna asintió, con el corazón acelerado. Nunca he estado más segura de nada. Y Liz extendió la mano y rozó la de Anna. El roce fue suave, pero transmitió todas las emociones que habían reprimido durante tanto tiempo. Entonces no perdamos más tiempo. El día de la graduación amaneció radiante y cálido, y el campus bullía de celebración. Anna se sentó entre sus compañeros, buscando a Elise con la mirada. Cuando sus miradas se cruzaron al otro lado del patio, Anna sintió una oleada de emoción y alivio. Las barreras que la separaban por fin habían desaparecido. Después de la ceremonia, Anna esperó cerca del ala de profesores, con el corazón palpitando al ver a Elise acercarse. Ya no era su profesora, ya no estaba sujeta a reglas ni expectativas. Elise sonrió, y Anna sintió que se le cortaba la respiración. Felicitaciones, graduado, dijo Elise con voz cálida y llena de orgullo. Gracias a ti, respondió Anna acercándose. Elise miró a su alrededor, asegurándose de que estuvieran solas, y luego se inclinó para besar suavemente y con fervor a Anna. Era su primer beso sin miedo, sin el peso del secreto, y se sentía como una promesa de todo lo que estaba por venir. Esa noche, se encontraron en un tranquilo café fuera del campus. El ambiente era relajado, casi juguetón, mientras hablaban sobre el futuro. Elise reveló que se había tomado un año sabático para dedicarse a la investigación, y Anna compartió sus planes de cursar un posgrado en otoño. Vamos a hacer que esto funcione, dijo Anna con confianza, extendiendo la mano sobre la mesa para tomar la de Elise. Elise sonrió, apretando los dedos alrededor de los de Anna. Creo que sí. Su conexión, antes frágil e incierta, se había convertido en algo sólido e inquebrantable. Juntos, planeaban para los meses venideros, con el corazón más ligero ahora que su relación ya no tenía que ocultarse, y así, su historia continúa, un capítulo en desarrollo de amor, coraje y nuevos comienzos.